Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa que encabezará el señor gobernador Axel Kicillof sobre la administración del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Provincia de Buenos Aires. Lo acompañan en el escenario el señor jefe de Gabinete de Ministros Carlos Bianco y el señor ministro de Salud Daniel Goyan. Al finalizar las palabras del señor gobernador, vamos a dar inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. Seguidamente, escucharemos palabras del señor ministro de Salud, Daniel Goyan. Bueno, buenos días a todos y a todas. Queríamos informarles que en el día de la fecha, como todos saben, seguimos con un ritmo de aumento de casos confirmados que sigue un patrón muy tranquilo. Tenemos 873 casos sobre casi 3.000, 2.900 y algo a nivel nacional. Y seguimos también con una situación tranquila en términos de la ocupación de nuestros servicios de salud. En estos momentos tenemos en salas de cuidados intensivos 81 pacientes y tenemos 46 personas que necesitan asistencia respiratoria mecánica. Esto quiere decir que gracias a las medidas que se tomaron, hoy tenemos en disponibilidad y creciendo cada día más cantidad de camas disponibles, tanto de terapia intensiva, camas generales y camas de aislamientos, con los distintos dispositivos que se están desarrollando a lo largo y a lo ancho de la provincia, muchos más dispositivos que ojalá no los necesitemos usar, pero obviamente tenemos que estar preparados para eso. Tenemos una situación que todo el mundo conoce, problemática a escala mundial con los equipos de protección personal particularmente. Ustedes habrán escuchado en estos días, además de toda la oferta que estamos recibiendo a nivel nacional, estamos recibiendo los aviones que cada 2 o 3 días ya están, hoy llegó el segundo avión, ya están llegando a nuestro país con insumos. Este segundo avión también ha traído insumos para la provincia de Buenos Aires y pasado mañana estará llegando un tercero y así sucesivamente. Ha sido una preocupación permanente de nuestro gobierno y por indicación expresa de nuestro gobernador, la de hacer todo lo necesario para que no falten en nuestros centros de salud este tipo de elementos. También debo decirles que en el día de hoy vamos a tener reuniones con otros distintos actores que participan activamente del sistema de salud, como gremios, también con asociaciones. Esta semana también vamos a estar reuniéndonos con los colegios de profesionales. En fin, continuamos organizando todo el sistema a partir de la articulación de todos los actores que participan en el mismo. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos, como en casi todo el país, un sistema que es mixto, con lo cual hay que articular entre todos aquellos efectores que dependen del sector privado de la salud, del sector público y también, por supuesto, del sector de las obras sociales. En ese sentido, vuelvo a repetir, esta semana vamos a tener una serie importante de reuniones para seguir articulando con todos estos actores, generando los comités de crisis, que sean amplios, participativos. Les estamos pidiendo a todos que los comités de crisis son para aportar ideas, llevar soluciones y trabajar en conjunto las problemáticas. Ese es el fin del comité de crisis, que ya existe en todos y cada uno de nuestros hospitales, pero que lo vamos a ir perfeccionando y vamos a ir generando también mayor articulación a nivel central, de manera de poder ir dando entre todos la mejor solución posible a este problema que nos aqueja, que creo que lo venimos desarrollando y dando respuestas de acuerdo a la realidad que son las necesarias, tanto a nivel nacional, con quien por supuesto también estamos permanentemente coordinando todas las acciones con el Ministerio de Salud de la Nación, con Presidencia de la Nación, y por supuesto a través del Consejo Federal de Salud con el conjunto de las provincias de la República Argentina. Así que yo después, bueno, quedo a disposición de si hay preguntas específicas
Pero quiero aclararles también que estamos elaborando todos los protocolos necesarios que nos han sido solicitados en función de las ampliaciones de actividades que se van a constatar por estos días. En particular quiero hacer referencia a los protocolos necesarios para la apertura de consultorios médicos, que fue una de las autorizaciones que salió. Si bien estas indicaciones, estas recomendaciones, estos protocolos ya están implícitos en todos y cada uno de los protocolos que han salido, vamos a hacer una articulación ahí también con los colegios, con las asociaciones, para lograr trabajar de la manera más segura posible dentro de los consultorios médicos. Y también estamos escuchando muy atentamente lo que nos dicen la parte de los consultorios odontológicos, porque es un tema particular que también lo vamos a estar trabajando en atención a que se está trabajando con vía respiratoria, una distancia corta, etcétera, con lo cual va a haber que tomar acciones extremas y estamos recomendando en ese sentido trabajar solamente sobre las urgencias. Todo esto ya va a estar cerca del mediodía, difundiéndose por todos los medios para que aseguremos que todas estas actividades vinculadas a las cuestiones de la salud se abran, sí, pero con los debidos recaudos, ¿no es cierto? Bueno, a disposición después para cualquier otra pregunta. Muchas gracias, señor ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor jefe de gabinete, Carlos Bianco. Bueno, muchas gracias, doctor Goyán. Quería referirme puntualmente a las cuestiones vinculadas a las nuevas excepciones al aislamiento social preventivo y obligatorio para determinadas actividades y servicios. Como ustedes saben y es de público conocimiento, el día viernes hubo una reunión de nuestro gobernador con el jefe de gabinete de ministros en donde se estableció, donde acordamos avanzar con un mecanismo a través del cual la provincia va a habilitar algunas actividades adicionales para que funcionen. Obviamente esto, como dije recién, en coordinación con el Gobierno Nacional y obviamente también en coordinación con los municipios. En el día sábado se presentó el decreto 524 del gobierno, la decisión administrativa 524 del Gobierno Nacional, en donde se amplía una cantidad de 11 sectores que van a estar exceptuados del mecanismo de aislamiento. Esos son establecimientos de cobranza de servicios e impuestos, oficinas de renta de provincias y municipios, actividades registrales, comercio minorista, siempre y cuando se haga entrega online, producción para la exportación con validación previa por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, procesos industriales específicos con la misma autorización previa, atención médica con turno previo, laboratorio de imágenes, ópticas, back office de empresas de seguros y servicios de verificación de siniestros y pinturerías y venta de materiales para la construcción y la decoración. Eso es lo que habilita esta nueva decisión administrativa, pero que establece además que tiene que estar validada por cada una de las provincias. Nosotros en el día de ayer hemos sacado el decreto número 262, en donde establecemos cuál es el mecanismo a través del cual se van a dar estas validaciones, que es un mecanismo muy sencillo y que implica obviamente una coordinación con los municipios y con el Gobierno Nacional. Respecto de los municipios, nosotros previamente habíamos hecho un pedido a todos los intendentes, a los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, de que nos eleven sus propuestas de actividades y servicios a exceptuar a lo largo y a lo ancho de la provincia, teniendo en cuenta además sus particularidades productivas, pero también el estado sanitario general, el estado epidemiológico general en cada uno de sus distritos, y eso generó una disparidad o resultó en una disparidad de solicitudes. Había algunos distritos que decían: nosotros por la cantidad de casos, por el estado epidemiológico, preferimos mantener una cuarentena muy dura, y otros distritos que solicitaban algunas actividades para ser exceptuadas. Nosotros hicimos ese relevamiento. Lo que observamos es que varias de esas actividades adicionales que estén exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio ya están incluidas en lo que estableció el Gobierno Nacional y en lo que nosotros estamos estableciendo como mecanismo para la validación, pero hay algunas otras que no.
Entonces lo que vamos a hacer es estar, como decía antes, trabajar con un mecanismo junto con los intendentes y juntos con los gobiernos nacionales. Lo voy a explicar de manera muy simple y muy sencilla. Esto ya se lo hemos comunicado nosotros en el día de ayer a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Básicamente, los municipios van a solicitar los pedidos de excepciones. En caso de que estén en las listas ya validadas por el Gobierno Nacional, nosotros lo que vamos a hacer es controlar que estén todos los protocolos sanitarios y de funcionamiento que solicita el Gobierno Nacional, y nosotros también estamos solicitando, y en caso de que esos protocolos estén correctos, vamos a habilitar esas actividades para que funcionen en los municipios. Los municipios tendrán que, a partir de esa habilitación que vamos a dar nosotros, de esa validación que vamos a dar nosotros, tienen que sacar una decisión administrativa informándolo y enviándolo a nuestro Ministerio de Gobierno, ¿sí? a la ministra a cargo del Ministerio de Gobierno. Entonces, ese es para el caso de las actividades habilitadas. Para las actividades que todavía no están habilitadas por el Gobierno Nacional ni por el Gobierno provincial, lo que se va a hacer es una consulta con nuestros ministerios con competencias en materia productiva, Ministerio de Producción y Ministerio de Desarrollo Agrario, para que ellos hagan una primera evaluación y lo consulten tal como dice la decisión administrativa 524, que lo consulten con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y si está el ok de ambas instancias, comunicaremos de la misma forma a los municipios, que tendrán obviamente que entregar también sus protocolos sanitarios y de funcionamiento, y si están en orden se seguirá el mismo proceso que acabo de adelantar. Así que esto es un procedimiento que ya está informado, que ya está en funcionamiento. Hemos recibido muchísimas de estas solicitudes, aproximadamente 300 solicitudes de distintas actividades y servicios a ser exceptuados por parte de los 135 municipios. Ya estamos trabajando en eso y obviamente vamos a seguir recepcionando esas solicitudes. Así que el mecanismo ya está en funcionamiento. A la brevedad nosotros le estaremos comunicando a los municipios cuáles son las actividades que van a estar permitidas y cuáles no por cuestiones sanitarias, y así seguiremos trabajando, porque esto es una cuestión muy dinámica y que hay que ir revisando minuto a minuto. Una aclaración importante que quiero hacer es que esto no es que se les da la habilitación permanente, sino que va a estar sujeta a un seguimiento constante y evaluando la situación sanitaria, obviamente de manera permanente. Así que esto era lo que queríamos comunicar respecto de los mecanismos de excepción al aislamiento social preventivo y obligatorio en cuanto a las actividades y servicios productivos. Gracias, señor jefe de gabinete. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. La intención de esta conferencia, que después tendremos oportunidad de responder las preguntas, es explicar y con mucha claridad cuál es en la provincia de Buenos Aires esta nueva fase de la cuarentena administrada a la que dio lugar el último decreto del presidente Alberto Fernández y que fue de alguna manera reglamentada por el jefe de gabinete a través de la decisión administrativa del día sábado. Esta fase de cuarentena administrada para nosotros tiene el mismo objetivo y la misma preocupación principal que ha tenido la fase anterior, que es cuidar la salud y la vida de los y las bonaerenses. Ese es el objetivo principal, así que esa es de alguna manera ese es el criterio que utilizaremos para tomar todas las decisiones en los próximos días. Con respecto al mecanismo, el jefe de gabinete, Carlos Bianco, acaba de explicar, porque como sabrán ustedes, la cuarentena administrada afecta a todo el país, pero la provincia de Buenos Aires tiene una situación excepcional en cuanto a su dimensión, en cuanto a su diversidad, en cuanto a su volumen en términos de población y de actividad económica, lo que nos llevó desde hace algún tiempo a trabajar estrechamente y permanentemente con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires para entrar en un proceso de consulta sobre cuáles eran las actividades en las que ellos observaban que había consenso social en sus comunidades y posibilidades sanitarias y también de implementación para ser exceptuadas.
De manera tal que el primer paso para nosotros fue recabar en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires cuál era el estado de situación según la máxima autoridad del municipio, que es el intendente municipal. En base a ese intenso trabajo, a lo que llegamos es una serie de pedidos de autorización para dar excepciones en diversas actividades. Ante ese cuadro, lo primero que hicimos fue tomar algunas decisiones para toda la provincia, que no son, como algunos dicen, con respecto a esta etapa de flexibilización, sino por el contrario, de endurecimiento de algunos aspectos de la cuarentena en toda la provincia de Buenos Aires. Uno de los primeros es la obligatoriedad de utilización de tapabocas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esto está vigente a partir de un decreto publicado la semana pasada, pero que establecía el día de hoy como primer día para el uso de tapanariz y boca obligatorio en el territorio de la provincia. Hay 3 cuestiones más sobre las que estamos trabajando en el mismo sentido para toda la provincia y para generar mayores cuidados en términos generales, ¿no? Uniformes. El primero tiene que ver con el transporte público. En los próximos días vamos a publicar también una reglamentación donde vamos a generar nuevas reglas y protocolos más rígidos para el funcionamiento del transporte público en toda la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque hoy escuchaba que se están habilitando más frecuencias y que eso sería algo así como permitir más el uso del transporte. Sabemos que el uso del transporte público es el principal factor de expansión del contagio hacia zonas no contagiadas. Así que el uso del transporte público va a tener, al revés, más frecuencias porque va a haber más restricciones. Y las restricciones van a ser para el transporte urbano, interurbano, fluvial, automotor de carga, ferroviario de pasajeros, automotor en taxis y remises, vehículos particulares, motovehículos y servicio de entrega puerta a puerta o delivery. Es decir, que va a haber nuevos protocolos para todas estas actividades donde vamos a poner nuevos criterios que impidan el contagio y de ese modo cuiden la salud y que no sea el transporte justamente un vector de expansión del coronavirus. También vamos a publicar prontamente protocolos para profundización de la cuarentena en adultos mayores y grupos de riesgo. Eso tiene que ver con múltiples medidas distintas a las que aplicó la Ciudad de Buenos Aires, que no son de aplicación, más allá de las discusiones, no son de aplicación posible en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Así que esto va a ocurrir en los próximos días. El uso del tapabocas ya es obligatorio y también quiero hablar sobre un tercer elemento que va a ser la profundización de los controles de circulación en rutas provinciales y nacionales de acceso a los distintos distritos en toda la provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con que nuestra provincia tiene un territorio muy vasto y que hay, como todo el mundo sabe, municipios, regiones, donde ha habido un grado de contagio muy leve, muy menor. Lo que necesitamos es que ni a través del transporte público, ni a través del transporte privado, pero básicamente a través de la circulación por la ruta de la provincia, tampoco se permita que el virus avance. Así que lo que se van a hacer son nuevos controles de circulación. Esto quiere decir al mismo tiempo que no se va a permitir el cierre ni de rutas nacionales ni de rutas provinciales, lo aclaro, sino simplemente generar controles estandarizados en toda la provincia. Esto con respecto a aquellos mecanismos por los cuales se va a profundizar el aislamiento. Después vienen las excepciones. Es decir, en términos generales, una profundización de los mecanismos de control para que haya mayor cuidado y aislamiento, siempre pensando en la salud y la vida, ¿no? Después de eso viene lo de las excepciones. Las excepciones en la provincia de Buenos Aires también van a obedecer un patrón que está vinculado a las diferentes realidades que se viven dentro de la provincia de Buenos Aires. El primer paso fue recabar la información
y recabar los pedidos y las opiniones de todos los intendentes. En términos globales se puede decir que en aquellos municipios del conurbano o del Gran Buenos Aires, donde ya ha habido un avance de la enfermedad, toda vinculada a ese primer momento de contagios importados, en esos municipios, la verdad que en términos generales, la predisposición o la postura fue dar muy pocas o ninguna excepción. En el conurbano, en el Gran Buenos Aires. En el interior de la provincia, lo que se puede ver es que la tasa de contagios es mucho menor, incluyendo algunos municipios, 58 aún, en donde la cantidad de contagiados en todo el municipio es 0, o sea que el virus no ha penetrado. Por eso se va a tomar esta doble medida de hacer controles más rígidos en general, para que el virus no pueda entrar, pero también permitir algunas excepciones que van a dar lugar a alguna posibilidad mayor de actividad en determinados sectores y sobre todo en aquellos municipios donde aún no ha habido contagios. ¿Cuáles son esas actividades en las que se va a permitir una excepción? Nuevas. Bueno, las únicas que están permitidas son las que habilitó el decreto, la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete. Esas 11 actividades que autorizó la Jefatura de Gabinete. ¿Por qué? Porque expresamente lo que propusieron como mecanismo es que esas actividades se autorizaran solamente en las provincias en donde se prestara conformidad y en el caso de la provincia de Buenos Aires, en aquellos municipios donde se preste conformidad. Quiere decir que hay 11 actividades autorizadas que en la provincia van a requerir puntualmente una habilitación municipio por municipio. Como ese trabajo ya lo avanzamos y como dijo el jefe de gabinete, ya tenemos un conforme de muchos de los intendentes, entonces haremos el cruce, ya lo hemos hecho, entre las actividades autorizadas a nivel nacional y los pedidos de cada uno de los municipios. La provincia lo que va a hacer ahora es proceder a autorizar esas actividades que habilitó la Nación en cada uno de esos municipios, cada una de ellas con sus respectivos protocolos. Por eso no es una flexibilización, porque actividad que se autoriza viene acompañada de un protocolo para su aplicación en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Queda solamente ver aquellas actividades que solicitaron los municipios, pero que no fueron autorizadas por el Gobierno Nacional. Para eso, lo que vamos a hacer es, y ya lo tenemos preparado, es solicitar a la Jefatura de Gabinete que evalúe la posibilidad sanitaria de autorizar determinadas actividades que no están dentro de estas 11 en municipios que lo han solicitado. En ese momento estamos hoy. O sea, a partir de la publicación del decreto provincial del día de ayer, lo que vamos a hacer es autorizar en los municipios lo que ya permitió la Nación y solicitar a la Nación aquellas actividades que la provincia considera adecuadas y que pidieron en cada uno de los municipios. En esa situación estamos. Cuando tengamos esa información sistematizada, lo que vamos a hacer es primero informar a los municipios que ya han sido habilitadas las actividades y luego hacer un conteo general para que se sepa a nivel de la provincia dónde sí y dónde no se puede llevar adelante, se pueden llevar adelante las actividades que autorizó la Nación. Dicho de otra manera, vamos a tener un mapa de autorizaciones en base a lo que ya habilitó el Gobierno Nacional. Este trabajo se está haciendo con muchísimo rigor, con muchísima seriedad. Quiero agradecer de nuevo la predisposición y el esfuerzo de todos los intendentes municipales en la provincia que han hecho el relevamiento en su partido y que han preparado los protocolos para que la provincia lo autorice con la habilitación del Gobierno Nacional. Dicho esto, sobre el procedimiento y sobre la situación en la que estamos parados el día de hoy, puedo decir que de nuevo estamos muy satisfechos
porque, como decía el ministro de Salud, Daniel Goyan, la tasa de contagios no se ha elevado en el último tiempo. Hoy, de los 2.940 casos que hay a nivel nacional, 873 están en la provincia de Buenos Aires, de los casos ya confirmados de coronavirus, es decir, que guarda una proporción que tiene que ver con la cantidad de población, incluso menor de momento comparado con la cantidad de población, con el porcentaje de población que habita en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene el 40% de los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina y bueno, nada de esto es fijo, sino que hay que esperar cómo evoluciona la tasa de contagios y el nivel de contagios según cada zona. En la provincia, repito, tenemos zonas donde hay contagios y zonas donde directamente no hay ningún contagio. Después quiero repasar algunos temas que se conocieron en el último tiempo. Como decía Daniel, tanto con él como con Carlos estuvimos en Ezeiza en el día de ayer a la mañana, del sábado a la mañana, recibiendo el primer avión con la primera entrega de material, en ese caso de equipamiento para protección personal. Eran barbijos de diferente grado de sofisticación, más de 1 millón de barbijos para uso en instituciones hospitalarias y de la salud y otros casos donde se requiere un cuidado con equipamiento específico. Después los famosos barbijos N95, 150.000, y después también antiparras, ¿no? Para la protección ocular en hospitales provinciales, municipales. Todo ese equipamiento que se recibió ya se está distribuyendo entre los hospitales provinciales, municipales, y no solo a personal de la salud, sino también a personal de seguridad, a personal también en escuelas, bueno, todos aquellos que están expuestos, también municipal y provincial, que está expuesto al contacto con el virus, mucho más que aquellos que pueden quedarse en su casa, que es lo más recomendable en este momento. También estuvimos la semana pasada en una empresa, en Danica, donde se había dado una situación de corte en el proceso productivo y afortunadamente por un trabajo mancomunado entre Nación y provincia y la propia empresa y sus trabajadores, hoy la fábrica está de nuevo en producción. También estuvimos no hace mucho tiempo en el sanatorio Antártida, que está al servicio hoy de la provincia de Buenos Aires, son 330 camas. Ya el sanatorio Antártida está recibiendo algunos casos para tratarse allí en el sanatorio. Hemos estado también la semana pasada recorriendo la zona norte para poner mayor coordinación los comités de emergencia de cada uno de los municipios. Hoy tenemos comités de emergencia en todos los municipios de la provincia que replican el funcionamiento del comité de emergencia de la provincia de Buenos Aires, que funciona allí en el distrito de La Matanza, en Puente 12, con salud, seguridad y obviamente desarrollo de la comunidad. Así que estamos trabajando incansablemente para ampliar la capacidad de atención de nuestro sistema de salud, un sistema de salud en la provincia de Buenos Aires que tiene una elevada complejidad en su administración, porque son 77 hospitales provinciales, 244 hospitales municipales. Eso nos da el sistema de salud más grande de la República Argentina, público, y también tenemos al sistema que depende de las obras sociales y al sistema privado. Todo ese despliegue hay que ponerlo en articulación y coordinación para atención de esta emergencia que representa la pandemia. Hemos trabajado muchísimo, estamos ampliando esa capacidad y vamos a seguir haciéndolo durante esta semana. Se cuenta por minuto el avance que damos en términos de capacidad de atención. Y esto tiene que ver con insumos, también con diferentes capacidades de testeo. Tenemos hoy 13 centros que permiten
evaluar y testear el coronavirus en la provincia. Vamos hacia los 19 centros para poder hacerlo y poder hacerlo más rápidamente. Hemos conseguido los reactivos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, lo que nos permite hacer prácticamente 1000 test por día en la provincia de Buenos Aires. En algún momento se hablaba de que como había pocos test, había pocas confirmaciones. Hemos multiplicado más que por 10 la cantidad de test que se hacen por día y la cantidad de contagios está creciendo a una tasa tal como había comentado antes. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, y atiendo sus preguntas. Muchas gracias, señor gobernador. Ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Por favor, les vamos a solicitar a todos y a todas que se presenten indicando a qué medio representan. Hola, buenos días. Mi nombre es Juliana, soy de Agencia Telam, acá. Quería preguntarle si puede darnos algún tipo de detalle acerca de los protocolos que van a establecer tanto para el cuidado de adultos mayores como para el de transporte, que contó hace un ratito que iba a implementar. Gracias. Y el protocolo para adultos mayores de cuidados ya está establecido, está publicado y hacemos especial énfasis allí dentro de los protocolos para adultos mayores que no son restrictivos en términos de lo que se conoció, pero que creo que hoy la Ciudad de Buenos Aires ya está reviendo esa situación acerca de que prácticamente los adultos mayores tenían que estar totalmente enclaustrados, sino que tienen que estar cuidados, los adultos mayores tienen que estar cuidados. Entonces en la provincia de Buenos Aires estamos desarrollando una serie de medidas a partir de las cuales los adultos mayores en cada uno de los barrios y de acuerdo a cada circunstancia, porque hay condiciones de vida diferentes según determinadas poblaciones en la provincia de Buenos Aires, hay que adaptar mecanismos de acción específicos. Y en ese sentido estamos trabajando con cuidadores, ¿no?, que van a trabajar, voluntariado, etcétera, que van a trabajar cuidando particularmente a los grupos más vulnerables, sobre todo a los adultos mayores, por supuesto. Y también, muy particularmente, un protocolo, en este caso sí ya es un protocolo muy fuerte, muy específico, de manejos de geriátricos. Hay muchísimos geriátricos en la provincia de Buenos Aires, incluso tenemos el problema de que muchos de esos geriátricos no cuentan con una debida habilitación, entonces también se los ha catastrado, se los están reconociendo para que se pueda actuar fuertemente a través fundamentalmente de la acción de los municipios, porque esto es de extensión territorial obviamente, y son muy precisos esos protocolos, porque allí donde están los adultos mayores todos juntos y sobre todo en muchísimos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, que hay muchos de este tipo de dispositivos, estamos siendo muy estrictos en las normas de contactos con el afuera. Hay que protegerlos y además los protocolos también establecen que cuando hay un caso de coronavirus en el interior de un geriátrico, no es que hay que salir corriendo y sacar a todos los adultos mayores que están en esos lugares. Ahí va un equipo de epidemiología de la región sanitaria en conjunto con las autoridades municipales y establecen quién debe ser derivado y quién no, y se deja un control estricto dentro del geriátrico para ver si aparece algún asintomático. Luego se hace, cuando pasaron los días correspondientes, los análisis de PCR y se van definiendo quiénes se pueden quedar y quién no. Todo esto digo porque ha habido casos que fueron de público conocimiento en donde realmente los conceptos que transmitió los medios no fueron los correctos. No es que hay que sacar a toda la gente cuando hay un caso en un lugar, tiene que actuar el equipo de salud en el lugar, no sacar a todos los adultos mayores y llevarlos a distintos lugares. Digo, todas estas estrategias están muy bien establecidas en los protocolos y lo estamos articulando muy bien y cada vez mejor. Hay que comprender que es un tema nuevo, es novedoso, estamos aprendiendo en el día a día. Las circunstancias son muy disímiles en todos, no es, uno dice un protocolo y pareciera que ya con eso resuelve todo, pero cuando uno establece un protocolo general, después aparecen 10.000 situaciones diferentes en cada uno de los lugares. Entonces nosotros lo que tendemos es que, por ejemplo, los protocolos dentro de los hospitales, de los geriátricos, que se establecen son generales, pero después actúa en cada lugar un comité de crisis con su epidemiólogo, con su infectólogo, que va adaptando ese criterio a la realidad de cada lugar.
No hay protocolo masivo universal que sirva para todo. Esto es muy importante tenerlo. Así que con la respuesta específica sí estamos trabajando y están todas las recomendaciones ya publicadas. Las podemos acercar nuevamente, pero están publicadas acerca de las recomendaciones de cómo hacer el cuidado de nuestros adultos mayores. Sí, respecto del tema de transporte son dos cuestiones separadas. Por un lado, mayores y mejores regulaciones para los distintos tipos de transporte, como comentó el gobernador, transporte interurbano, que hoy en día está cerrado, no está permitido el transporte interurbano. Para el transporte urbano, necesidad de distanciamiento social dentro del transporte, obligación de sanitizarlo, de higienizarlo cuando terminan los recorridos, lo mismo para transporte fluvial, etcétera. Para transporte de automotores de pasajeros también mantener cierta distancia, y cuando son más de dos personas, cuando son más de una persona dentro del automóvil, uso obligatorio de tapabocas. Bueno, son varias cuestiones que vamos a ir presentando, pero son de esa índole, de regular al interior del vehículo la circulación y el aislamiento dentro del vehículo, las distancias sociales dentro del vehículo. Por otro lado están las cuestiones vinculadas a la circulación del transporte. Como decía el gobernador, queda taxativamente prohibido cortar una ruta nacional o una ruta provincial, un paso. Se están permitiendo obviamente controles sanitarios y eventualmente desinfección de vehículos, etcétera, y también la idea de regular los accesos a los distintos distritos, porque también a lo largo y a lo ancho de la provincia hay situaciones dispares. Lo que estamos solicitando como mínimo es que se mantenga un acceso abierto por cada ruta nacional o provincial que cruce el distrito, y y estamos estableciendo ciertos parámetros para el corte de accesos. Por ejemplo, no se pueden cortar accesos con montículos de tierra o de escombro, ese tipo de cuestiones, porque generan más problemas adicionales que lo que solucionan. Tiene que ser un vallado que permita la circulación del agua, que esté muy visible para evitar cualquier tipo de problema de accidente de tránsito. Son esas dos patas que tiene la regulación, que va a tener la regulación que estamos definiendo el instrumento jurídico a partir del cual sacarla respecto de circulación de transporte y la convivencia, llamémosla, dentro del transporte público. Bien, con respecto a las medidas de auxilio, apoyo y de llegada al sistema comercial y de PYME, ha habido novedades a escala nacional. Los instrumentos básicamente que tiene la provincia por sí están vinculados a su banco, al Banco Provincia, pero hemos tenido varias novedades durante el día de ayer y hoy con respecto al acompañamiento de negocios y pequeñas empresas por parte del Gobierno Nacional, que nos dan a nosotros a su vez mayores instrumentos. Quiero decir que nuestro Ministerio de Producción y nuestro Ministerio de Trabajo funcionan en articulación con los ministerios nacionales para evitar que haya cierres. Eso se manifiesta mucho más en aquellas actividades esenciales que tienen que estar abiertas, que pueden estar abiertas, y por alguna dificultad hay que intervenir, ya sea porque tienen problemas en las ventas de algunos productos o porque tienen algún conflicto sindical que todavía resolver. Eso de un lado. Y los comercios que están cerrados y las empresas que están cerradas, hoy se han conocido medidas muy masivas de apoyo para el pago de las nóminas salariales en el sector privado, que va a aplicar nuestro Ministerio de Producción en conjunto con el Ministerio Nacional y con los diferentes organismos nacionales y crediticios. Había una dificultad, que era que los bancos privados no estaban dando acceso al crédito a las tasas que había regulado el Gobierno Nacional. Se ha trabajado en eso porque se reciben todos los días muchísimas consultas y también reclamos al respecto.
creo que las medidas que se están tomando, y va pasando en todo el planeta, me animo a decir, como con el avance de la situación, con el mero paso del tiempo, en condiciones de cuarentena, se van estableciendo nuevos mecanismos cada vez más sencillos y con menos requisitos para que pueda acceder el sector privado, porque hay una parte importantísima de la actividad privada que hoy tiene sus puertas cerradas debido simplemente al aislamiento. Entonces, esos instrumentos son cada vez más y el Ministerio de la provincia actúa recabando la información, informando también y dando asesoramiento para acceder a esos programas. Obviamente que ha habido una inscripción masiva en la provincia y en la nación para el acceso a estos programas, y lo que estamos trabajando es para aceitar y facilitar que llegue la ayuda a aquel que la necesita. La idea es mantener diría, con posibilidades de funcionamiento, porque algunas están permitidas y otras no, la mayor cantidad de actividades, todas. Entonces, esto tiene una dificultad enorme porque nunca se ha hecho en la historia. Entonces hay que generar los mecanismos y aplicarlos. Sabemos que nos corre el reloj porque muchas empresas siguen teniendo costos y no tienen ventas. Entonces es ahí donde tiene que aparecer el Estado provincial y nacional para asistirla. Así que lo estamos trabajando. Con respecto al sector energético, tenemos también, han salido prohibiciones de corte de servicio, lo que no quiere decir que cuando aparecen las facturas todo el mundo decida lo mismo al respecto. Por eso estamos supervisando también las facturaciones de las empresas. Hemos pedido informes sobre la facturación de las empresas para ver que no se cometan abusos, por supuesto. Buenos días, gobernador. Marcelo Delego, Radio La Red. Quería consultarle al ministro de Salud. En Europa lo que se nota es que un grupo de contagio muy expuesto son los agentes del sistema sanitario. ¿Qué sistema hay previsto para los posibles contagios en el sistema sanitario y sus posibles reemplazos? Y también le quería consultar al gobernador, Axel Kicillof, en referencia a la pregunta de la colega y lo que usted mencionaba recién. ¿El sistema bancario y financiero privado colabora con la nación y con la provincia en la recuperación de las empresas en la cuarentena o pone trabas? Bueno, respecto a la primera pregunta, nosotros ayer estuvimos analizando con autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y con autoridades referentes epidemiológicos de nuestra provincia, los responsables del área, y lo que hemos estado determinando o observando, mejor dicho, es que no existe una alta tasa de infección o de contagio vertical dentro del sistema de salud. ¿Esto qué quiere decir? No son muchos los trabajadores de la salud que se contagian por tratar a un paciente, sino que observamos que hay mucho contagio horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que afinar mucho más la puntería, no solamente en los temas de protección personal, que como les dije, se están cubriendo, pero se van a cubrir mucho más a partir de toda la llegada de estos nuevos elementos que estamos teniendo para abarcar muchas más actividades. Pero lo que observamos es que luego como que se relaja un poco la relación entre un médico que se puede haber infectado, incluso no sabemos si con ese paciente, porque vinieron, y tuvimos muchos casos de profesionales de la salud que vinieron enfermos de congresos, etcétera, en Europa y también contagiaron dentro del centro de salud. Entonces, estamos observando que el contagio es más horizontal que vertical, más entre pares de trabajadores que entre pacientes y trabajadores. Con lo cual ahora vamos a insistir mucho en los comités de crisis y de trabajo y en cada uno de los hospitales y centros de salud a mantener también el distanciamiento entre los trabajadores de la salud que no necesariamente tienen que estar en un lugar específicamente por su función. Para decirlo en otras palabras, el contagio profesional no es tan alto. Lo que está sucediendo es que luego, por ahí, manteniendo maneras de trabajar que son históricas,
se sacan toda la ropa de protección, pero se van a la sala de médicos a escribir las historias clínicas y están todos juntos. Y a lo mejor uno que se enfermó contagia al resto. Entonces estamos trabajando muy fuertemente sobre eso. Por supuesto que la acción central va a ser proveer cada vez mayor cantidad de elementos de protección personal para evitar la mayor cantidad de contagios verticales. Pero también acá quiero ser honesto en esto. Hay como una especie de sentido común creado de que los trabajadores de la salud no nos vamos a contagiar. Los trabajadores de la salud somos parte de la población y vamos a contagiarnos, como se contagia el conjunto de la población, en los porcentajes que todos los expertos están diciendo en el mundo. De lo que se trata es de que sea lo más lentamente posible, de que podamos ir procesando esos casos para rápidamente volverlos al sistema una vez que se recuperaron, de que cada vez que aparece un caso tratar, como estamos haciendo, de que ese caso quede completamente bloqueado a partir de trabajar en los contactos, los nexos epidemiológicos, etcétera, y que por lo tanto, cuidando a los grupos de vulnerables, como hacemos con la población general, se nos enfermen la menor cantidad de trabajadores de la salud posible en un tiempo, sobre todo que nos ocurra esto en un tiempo acotado. Porque, se dice mucho que los trabajadores de la salud tenemos más casos que el resto de la comunidad. Bueno, fuimos la única actividad que no paró, convengamos. Mientras todas las otras actividades están prácticamente paradas y cada uno está en su casa, nosotros tenemos que estar trabajando. Por lo tanto, también tenemos un nivel de exposición superior. En conclusión, mucha mayor atención a evitar esa transmisión horizontal, mucha mayor y hasta donde nos dé las posibilidades de provisión de equipos de protección personal y mejor dicho, intentar que ese contagio vaya siendo lo menor posible en el tiempo para que no se junte todos y bueno, tengamos unas bajas importantes dentro del sistema en un solo momento. Bien, una cuestión para seguir en la línea de lo que dijo Daniel, tenemos que mejorar nuestros protocolos, tenemos que fortalecer la capacidad de la provincia de llegar con el equipamiento de protección. Eso obviamente estaba limitado por la capacidad de abastecimiento del mercado local, que prácticamente se había cubierto por completo, con lo cual traer equipamiento directamente importado, que hoy muchos países no pueden siquiera conseguir, fue una operación muy delicada y que salió muy bien y nos permite hoy contar en los depósitos de la provincia con mucha más disponibilidad de equipamiento para todo el personal que está expuesto. Después, de nuevo, nuestro enorme, inmenso agradecimiento, respeto y admiración a los y las trabajadoras de la salud, pero no solo médicos, enfermeras, sino también personal de limpieza de los hospitales que sigue haciendo su tarea incansablemente y corriendo más riesgo que lo que debe correr todo el resto de la población, porque tienen obviamente un contacto más asiduo con la enfermedad, pero se va aprendiendo a nivel mundial cómo evitar todo tipo de contagios, no solo de médico a paciente, sino de paciente a médico, sino también entre los médicos o entre los trabajadores, teniendo en cuenta rigurosos protocolos todo el tiempo. No hay que distraerse ni un minuto, es lo que todos estamos aprendiendo a hacer en nuestros hogares, los que salimos, llegar, sacarse la ropa que estuvo en contacto, lavarse bien las manos, bueno, todo eso que obviamente tiene una gimnasia mucho mayor los trabajadores de la salud, pero se ha descubierto con espanto la inmensa capacidad de contagio que tiene este virus, tal vez por una pequeña cuota de contacto en un lugar inesperado, en un picaporte o en una superficie o en un teléfono celular, pueden contagiarse muchísimas personas porque además el virus sobrevive muchísimo. Así que nuestro enorme, inmenso agradecimiento y la vocación de hacer un trabajo común para evitar de una forma lo más efectiva posible los contagios entre el personal que tanto necesitamos, porque cuando se contagia el personal de la salud no solo tenemos un contagio más, sino que además perdemos un recurso valioso durante el tiempo que le lleve a la recuperación allí donde más lo necesitamos. Así que seguimos analizando cómo son, dónde está, cuál es la dinámica y cómo podemos impedirlo del modo más efectivo posible. Pero todos tenemos que cambiar
nuestros hábitos y someternos a los protocolos. La provincia va a aportar ahora con muchísima más facilidad. Estamos no con escasez, sino aportando material de cuidados personales, de protección personal, diariamente porque no contábamos con el stock. Eso hacía un despliegue logístico muy grande que ahora lo podemos suplir cuando recibimos esta entrega masiva, que va a seguir viniendo en sucesivas entregas con material comprado en China, que es el único lugar donde se consigue prácticamente. Después, con respecto al papel del sistema bancario y financiero privado, lo que digo es que se van a tener que poner a tono con la necesidad que hay. No es uniforme, me preguntabas cuál era la colaboración que había, no es uniforme, pero necesitamos que todos los agentes del sistema financiero nacional se pongan a funcionar, no con las normas o no con las reglas, ni siquiera con los objetivos que tenían antes, sino ponerse al servicio el sector financiero en su conjunto. Lo he dicho aquí mismo, es esencial contar con un sector financiero, pero no puede trabajar para la especulación y para la ganancia propia de la empresa, sino que tiene que trabajar poniéndose a disposición para que el sistema siga funcionando a través del crédito, que es la función que tiene. Así que tienen que aplicar prontamente todas las medidas que le manda el regulador nacional, y obviamente nosotros no regulamos a los bancos privados, pero sí estamos trabajando para que puedan hacerlo en el territorio provincial. Buen día, Marian Chaluf, de Agencia DIV. ¿Se escucha? Sí. Sí, ahí. Consultarle, gobernador, ¿cómo se organizaría una eventual marcha atrás de actividades? Digamos, ¿ante qué eventualidades o situaciones, más allá, digamos, de los contagios? Digo, dificultades en el control que puedan surgir. Eso por un lado, y por el otro, consultarle por los primeros contagios que se conocieron ayer en cárceles bonaerenses. ¿Qué protocolo hay al interior de las cárceles y cómo se actúa frente a ese escenario? Bien, con respecto a las actividades, como dijimos, va a ser dinámica esta fase administrada, así que ante modificaciones de los parámetros epidemiológicos, lo planteo para que se entienda, si en una ciudad o en un municipio no había contagios y entonces se habilita alguna actividad, pero de pronto encontramos que empiezan a proliferar los contagios, se irá marcha atrás a través de la comunicación al intendente municipal, que es quien además tiene la potestad de llevar adelante los controles para que se cumplan los protocolos, porque obviamente el gobierno provincial los aprueba, pero no tenemos ese despliegue territorial para ver que se cumpla en todos los municipios. Así que esa será una tarea de agentes municipales, por supuesto que con fuerzas del orden público provincial, como es la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero básicamente los gobiernos municipales tendrán que ver cómo va marchando las excepciones y cuándo conviene o no dar un paso en reversa. Con respecto a la cuestión penitenciaria, obviamente lo dije desde el día que asumí, el servicio penitenciario bonaerense cuenta con 57 instalaciones carcelarias y obviamente recibimos una situación donde la capacidad estaba excedida de una forma realmente sin precedentes históricos. Teníamos, cuando comenzamos hace pocos meses, para una capacidad total de 25.000 reclusos, 25.000 internos, 50.000 prácticamente. Entonces, esto genera una sobrepoblación. Quiero decir también claramente que las condiciones de encierro o libertad no las regula la provincia, las decide el sistema judicial, tanto quien está en situación, digamos, carcelaria como quien deja de estarlo, ya sea con prisiones, un régimen de prisiones domiciliarias o simplemente una libertad, algún tipo de libertad controlada o condicionada. Así que no es una decisión que esté en el Ejecutivo provincial.
Lo que sí corresponde al Ejecutivo Provincial que se ha hecho es tomar varias medidas que tienen que ver con las condiciones generales y bajo la cuarentena. En primer lugar, tratar de suministrar, aún en estas condiciones tanto edilicias como de convivencia desfavorables que encontramos cuando asumimos, tratar de suministrar todo el material que se pueda para que se lleven adelante las tareas vinculadas a la cuestión sanitaria, obviamente en estas condiciones desfavorables en las que estamos por lo que ocurrió en épocas anteriores. Pero dicho esto, quiero decir que se tomaron algunas medidas, como el acceso a la comunicación a través de teléfonos celulares, regulada y controlada permanentemente para que no ocurra ninguna cuestión que esté fuera de los protocolos. Y después también se ha instrumentado un sistema de videoconferencias con equipamiento provincial para que los que están en condiciones de encierro tengan posibilidad de conectarse tanto con familiares como con quienes los defienden o incluso con también el sistema de justicia, sin tener que desplazarlos y movilizarlos, que siempre es un hecho traumático y además con riesgo sanitario. Después se han implementado protocolos de contacto mucho más estrictos, también la relación con los familiares, por decisión, en muchísimos casos de los propios reclusos, ¿no? Se ha decidido suspender o limitar muchísimo las visitas para que no haya una transmisión de la enfermedad entre quienes están fuera del penal y otros que están adentro del penal y sus familiares, ¿no? Y después también se ha encontrado que algunos tienen problemas de salud y ha avanzado la justicia en permisos más amplios para quienes tienen problemas de salud y tienen que estar adentro de los penales porque son población de riesgo. Todo esto, la administración de las condiciones de reclusión, obviamente excede al Ejecutivo Provincial, es un resorte del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, pero se está trabajando para impedir que en unas condiciones tan complejas como son las de esta epidemia, proliferen los contagios. Obviamente hay algunos internos que tienen que hacerse tratamientos médicos. Este caso que surgió era alguien que tenía que salir para dializarse y obviamente en esos contactos hay más riesgo, pero también dentro de los establecimientos esos pacientes que tienen esta condición de salud tampoco están en contacto con la mayoría de quienes están adentro de las cárceles. Así que hemos tomado muchísimas medidas por parte de Julio Lac, nuestro ministro de Justicia, y también en permanente contacto con el sistema judicial y el sistema sanitario que los atiende. Obviamente venimos de muy atrás, como nos pasaba con los hospitales, teníamos 5 hospitales sin abrir, 24 ambulancias sin usar, así que hay dispositivos que se pueden aplicar simplemente haciendo uso de lo que estaba disponible. En el caso del sistema penitenciario, ocupándonos también en tiempo récord, lo habíamos planteado el día que asumí, pero también se pusieron mesas de diálogo en todos los penales para que los propios internos tengan posibilidad de expresar qué es lo que se va desarrollando adentro de los penales y con el servicio penitenciario, también con los organismos de derechos humanos, también con el gobierno provincial, también con organizaciones de la sociedad civil que los representa, y esas mesas de diálogo es donde se van buscando con toda la delicadeza que implica el tema, soluciones para una situación tan compleja como es una epidemia en la provincia de Buenos Aires. Perdón, quería precisar algo. Este paciente en particular, al cual hacía referencia el gobernador, por sus condiciones de salud, estaba en una habitación con otros 4 internos, los cuales están todos ahora controlados, y el paciente está internado en un hospital provincial con todos los cuidados, es decir, que el protocolo que existe y que lleva adelante el Ministerio de Justicia de la provincia actuó perfectamente y ese caso está totalmente contenido. Última pregunta. Gobernador, ministros, buen día. Antes que nada, quería hacer 2 preguntitas con respecto a la introducción que ustedes hicieron. Usted, Goyan, habló con respecto a la atención particular
de los odontólogos. Quería preguntarle, primero que nada, si está contemplado en algún momento la atención oftalmológica con el riesgo de contagio que esto implica, porque hay patologías como el queratocono o el glaucoma que requieren de atención permanente. Y con respecto al gobernador, no sé si entendí bien que puede haber alguna excepción de que no están dentro de las 11 y que ustedes podrían habilitar en función de algún pedido puntual de algún municipio. Sí, ustedes imaginarán que todas las especialidades tienen sus particularidades en cuanto a los recaudos que hay que tomar por la mayor o menor exposición, fundamentalmente a las vías aéreas o vías de contagios del coronavirus privilegiadamente, ¿no? Esas vías de contagio. Entonces, los protocolos generales existen y cada especialidad va adaptando ese protocolo a lo que le corresponde a la especialidad. Por estos momentos nosotros estamos haciendo todas las recomendaciones en general para los consultorios, pero conjunto con las asociaciones de especialistas, en conjunto con los colegios de médicos, se van a ir fijando la particularidad de cada uno de los casos. Yo lo que planteo es que no es que va a haber una explosión de gente yendo a los consultorios externos. Lo que estamos observando es que van aquellas personas que, como usted dice, tienen una necesidad de dar cuenta de un tratamiento que no puede postdatar, que no puede llevar para adelante, o aquellos casos de urgencia. Creemos que esos van a ser los consultorios que más van a estar funcionando, pero no vamos a tener una masiva afluencia porque la gente en general tiende a respetar la cuarentena y si no es por un caso de real necesidad no está yendo a los consultorios. Así que cada uno de estas especificidades van a ir siendo desarrolladas por cada uno de los especialistas de acuerdo al protocolo general que estamos lanzando próximamente ya en horas. Bien, no, con respecto a lo que decía el doctor Goyán, creo que hoy nuestra principal protección en la provincia de Buenos Aires contra el virus es la conciencia y la responsabilidad que están mostrando los y las bonaerenses. No estamos viendo que haya una voluntad, un deseo, una vocación de abandonar los cuidados que se han planteado. Todo lo contrario, lo que exige la mayor parte de la sociedad, con algunas excepciones obviamente que han sido debidamente expuestas y corregidas, lo que nos está mostrando nuestra ciudadanía en la provincia de Buenos Aires es que han tomado nota de la envergadura y de la dimensión del peligro que se corre, y entonces no es que tenemos que prohibir porque se quiere hacer, sino que tenemos que regular y protocolizar para que se pueda hacer lo indispensable. Es eso simplemente. Con respecto a actividades que no están previstas en los 11 puntos que admitió la Nación, nosotros hemos recogido y tenemos muchos pedidos de municipios donde hay alguna actividad particular, donde todavía no está regulado, y lo que hemos hecho es reunirlas y evaluarlas, y se le va a pedir autorización también particular al Gobierno Nacional. Tal vez no en todo el territorio de la República Argentina, porque tampoco lo estamos requiriendo para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, sino que particularmente en algunos municipios los intendentes nos han elevado la consulta con respecto a alguna actividad en particular. Lo dejo en claro, si en el municipio no hay contagios, se toman recaudos muy fuertes para que no haya ingreso de la enfermedad y del virus al municipio, entonces los intendentes consideran que se puede autorizar o aceptar siempre en observación alguna actividad adicional. Entonces nosotros lo que haremos es, ya lo tenemos evaluado, elevarle a la Nación la consulta y en caso de que estemos de acuerdo, Nación, provincia y municipio, las 3 llaves, entonces se va a poder hacer una excepción en esa actividad particular, en esa región en particular. Es lógico que la Nación no haya regulado sobre situaciones, casos concretos y particulares. Por eso ha dejado abierto, como dice, procesos industriales específicos con autorización previa del Ministerio del Desarrollo Productivo, producción para la exportación con autorización previa del Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Por qué? Porque esos procesos industriales específicos puede ser una planta emplazada en algún municipio donde se puede aplicar un protocolo especial con trabajadores locales para que se desarrolle la producción. También porque como se está administrando ahora y admitiendo la venta a domicilio, puerta a puerta,
entonces una vez que se agoten los stocks de determinadas cuestiones, va a haber que producir más. Entonces eso va a requerir la autorización particular de alguna planta industrial, de algún tipo de producción. Entonces todo esto es lo que estamos hoy marchando hacia las autorizaciones futuras. Quiero decir también, porque omití decirlo, que la provincia de Buenos Aires, y esto es un nivel que no se veía hace mucho tiempo, tiene en marcha 150 obras vinculadas a su sistema de salud. El ministro de Infraestructura, Agustín Simone, nos va comentando diariamente cuál es el avance en cada una de esas obras. Estuvimos visitando algunas de ellas. Se ha terminado y está para inaugurar una que visité la semana pasada, que es el Hospital Eva Perón, en el distrito de San Martín, donde se ha terminado la obra y obviamente adaptando la necesidad al coronavirus. Eso quiere decir que en cada uno de los hospitales provinciales y municipales, hoy, que no había antes, hay un doble circuito. Un doble circuito. Para aquellos casos que tienen que ver con el coronavirus, separado de los casos que no tienen que ver con el coronavirus. Entonces, ese doble circuito está facilitado por estas obras de infraestructura que vamos inaugurando. Es un trabajo permanente y continuo, millonario en la provincia de Buenos Aires, con esfuerzo del Tesoro Provincial, para poder inaugurar rápidamente las obras antes de llegar al pico. Por supuesto que hay algunas que pudimos ir inaugurando en este tiempo y otras todavía están en proceso de ejecución. Así que bueno, tenemos para... Sí, de las 150, más de 40 ya están terminadas. Una de ellas es el Hospital Eva Perón en el distrito de San Martín, en nuestra provincia. Muchísimas gracias.